La República de Níger es conocida por sus riquezas en materia prima, compuesta por uranio, litio, oro y petróleo, pero también por su pobreza extrema, violencia e inestabilidad política, las cuales vienen azotando a la nación africana por décadas, sin darle oportunidad de transitar un periodo de paz. Con un pasado colonialista y una actualidad influida por el mercantilismo, la globalización empresarial y el imperialismo cultural, los nigerinos experimentan condiciones deplorables, al que se suma el saqueo descarado de sus recursos naturales por empresas ligadas al gobierno francés, quienes se lucran pese a la situación del país africano. Ante esto, múltiples golpes de Estado se han desarrollado durante toda su historia moderna y, recientemente en 2023, el gobierno de Mohamed Bazoum fue derrocado fácticamente por una junta militar. Y aunque pueda sonar prometedor, lo cierto es que la situación migratoria en la región crece conforme pasa el tiempo, tanto para los nigerinos como de otras nacionalidades africanas, deseosas de encontrar una paz duradera alejada de la violencia y la pobreza. Níger, nación del hemisferio norte del continente africano, posee riquezas naturales valiosas a escala mundial, las cuales podrían traer prosperidad a sus habitantes. Pese a ello, el país sufre de pobreza extrema, aunado a una desestabilidad política y violencia constante que provocó la destrucción de la calidad de vida de los nigerianos y la creación de una dependencia catalogada por muchos como de neocolonialismo. Si bien varios países africanos se independizaron de los colonialistas europeos, Francia se aseguró de no dejar de intervenir en estas naciones como en Níger, con prácticas que aún hoy día le permiten a las empresas francesas y al mismo gobierno galo controlar las directrices políticas y lucrarse de los minerales de estos países sin importar plegarlas en la miseria total. La República de Níger es una nación sin litoral, ubicada en el África Occidental, con un aproximado de más de 20 millones de habitantes. Su capital es Niamey y tiene como lengua oficial el francés, pese a concentrar 10 idiomas nativos identificados como el Hausa, Dijerma, Tamasim, Peul, Kanuri, árabe dialectal, Buduma, Bulmansema, Tazawap y Tubu. A lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un territorio multiétnico y cultural, destacándose los Tuareg, Hausas y Songhai. Esta diversidad de linajes propició, con ayuda de los invasores, los conflictos internos entre los diferentes clanes, provenientes en varias ocasiones de los Tuareg, en contra de las autoridades locales, etnias y colonialistas, aunados a un espíritu pacífico y la disolución de su estilo de vida por los drásticos cambios de la región en los siglos XX y XXI de la era común. La influencia islámica en el territorio nigerino iniciaría a principios del siglo XIV, al ser controlado por el Imperio Songhai, uno de los mayores centros islámicos de la historia, con una duración en el poder hasta 1591. Año en el que se disuelve e inicia un proceso de reestructuración y desplazamientos. Ante una descentralización y conflictos étnicos, el panorama cambiaría drásticamente para la población nigerina, al vivir lo que otras naciones africanas les tocó experimentar, la colonización por parte de los europeos. El interés por Níger se venía gestando desde el siglo XIX de la era común, por la necesidad de conectar sus enclaves orientales y occidentales en el continente africano, aunado a la fuente de agua que posee gracias al lago Chad. Europa, en su incontrolable ocupación por el mundo y actitud colonialista en el continente africano, dio pie a varias diferencias entre las naciones sobre las demarcaciones a dominar y continuación de la expansión. Ante esto, decidieron repartirse las tierras africanas durante la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885. En ella participaron estados con y sin intereses en África. Entre los interesados se encontraban el Imperio Alemán y Otomano, el jefe del departamento colonial y el secretario de Estado y los embajadores en Alemania de los reinos de Bélgica, España, Italia, Portugal y Reino Unido, además de la República Francesa. El éxito de la Conferencia de Berlín sentó las bases para la ocupación europea de suelo africano.
creándose colonias que servirían para las potencias colonialistas como centros de producción de recursos importantes y sitios estratégicos en esa parte del mundo. El imperio colonial francés logró quedarse luego de un arduo proceso con los que en la actualidad es Mauritania, Senegal, Guinea, Malí, Costa de Marfil, Benín, Níger, Chad, las repúblicas centroafricanas del Congo, Gabón y Camerún. Esto tras erradicar la resistencia encontrada y poder establecerse en estas regiones. Durante el periodo colonial de Níger, los Arma se vieron favorecidos por los franceses, además de los practicantes de la religión musulmana, los cuales tenían mayor afinidad en estructuras que las otras etnias, siendo las excluidas, reprimidas y suprimidas. Formando parte del África Occidental francesa, se desarrolló un entorno en donde las condiciones de vida casi desaparecieron considerablemente, trayendo como resultado el surgimiento de revueltas que fácilmente fueron reprimidas por las autoridades ocupantes. Este escenario crítico para los nigerinos cambiaría con los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Ante una situación geopolítica crítica en uno de los conflictos más devastadores y mortíferos de la historia de la humanidad, la causa de la Francia libre logró obtener adeptos que contribuyeron con tropas y fuerza para combatir a los enemigos del eje, invasores de los territorios africanos, por el control de las colonias. Finalizado el conflicto en Níger, Francia, al igual que otras naciones, fueron debilitadas política, económica y socialmente, provocando una disminución de poder y la imposibilidad de mantener las colonias que poseían. En el caso de Francia, varios de sus dominios habían sido controladas por potencias extranjeras y posteriormente pasaron nuevamente bajo control francés, pero el mismo ya se encontraba debilitado, aunque esto no fue impedimento para los intereses de la nación europea. A través de la Unión Francesa, respuesta a la Carta de las Naciones Unidas, el país europeo intentó mantener la posesión de sus colonias con un nuevo modelo, el cual, pese a aspirar a ser un proyecto descolonizador, el manejo de los gobiernos y sus sistemas políticos fue tal que condujeron a una inexistente ruptura de las prácticas colonialistas y un rechazo considerable a las ideas y aspiraciones de los nativos africanos, trayendo consigo conflictos que derivaron en violencia y posteriormente en independencia. Gradualmente varias naciones que eran colonias de Francia lograron obtener su liberación, pero en el caso de Níger la independencia no fue tal y como se esperaba. Luego de varios procesos, Níger logró obtener su emancipación en 1960 y a un presidente de la República, el político Hamani Diori. Aunque pueda sonar positivo, el control francés siguió más fuerte que nunca, creando una dependencia que imposibilitó una libertad absoluta a los nigerinos, al no dejar prosperar a sus habitantes gracias a los recursos naturales que les pertenecen, negándole elecciones libres, moneda propia y libre mercado, factores que Francia no permitiría bajo ningún concepto en los países que estaban bajo su control. Para ello establecieron en estas naciones, incluyendo Níger, el franco CFA de África Occidental, moneda vinculada al euro y que imposibilitó cualquier escenario de beneficios económicos y soberanía nacional. Esto sumado a la presencia de tropas y bases militares, además de empresas francesas que se lucraron por décadas de los recursos minerales y exigencias del gobierno francés que convierten sus negocios sumamente lucrativos y rentables, sobre todo con uno en particular, el uranio. El uranio se convirtió en la excusa perfecta para mantener controlada a Níger, ya que es uno de los países con las mayores reservas de este metal clave para la energía nuclear, y Francia requiere constantemente de este mineral, dado a su dependencia de la energía nuclear, representando más del 50% de sus fuentes de electricidad para el país, siendo producida en las más de 50 centrales nucleares operativas que posee el país europeo. Ante esta situación, el territorio nigerino se volvió perfecto para el establecimiento de varias minas dedicadas a la extracción de uranio a través de empresas francesas, creando un cultivo de prácticas neocolonialistas francesas y los gobiernos que los apoyan, al darle a las empresas beneficios que les deja mayor ganancia a costa de no repartirlas con Níger y anclarlas a los intereses franceses.
La situación conforme Francia continuaba con sus actitudes neocolonialistas al elegir a presidentes que fuesen afines a los intereses franceses y el libre albedrío de las empresas sin importar las graves consecuencias para los nigerinos. Esta inestabilidad, aunado a la pobreza extrema, bajas condiciones de vida y a la presencia de grupos extremistas, ha creado un escenario lúgubre lleno de conflictos y violencia, como lo demostraron los múltiples golpes de Estado producidos desde su independencia, siendo el más reciente el de 2023. La caída del presidente Mohamed Bazoum impactó a la comunidad africana e internacional, al romper por completo la imagen positiva y progresista que había generado desde que fue electo en 2021. La situación en la región se volvió tensa conforme pasaba el tiempo, ante la posibilidad del aumento de crueldad y muerte por parte de la junta militar en su intento por combatir a los extremistas con sus vecinos Malí y Burkina Faso, y la nula opción de esta por crear el escenario de unas elecciones libres. El anticolonialismo de la nueva junta militar se hizo notar al pedir el retiro inmediato de las tropas y personal diplomático francés en territorio nigerino, junto con un proceso de cambio de nombres de calles y monumentos para erradicar el pasado colonial. Esto provocó el retiro del personal diplomático y tropas, eliminándose la presencia francesa en Níger tras una decisión de Emmanuel Macron. Francia ha decidido traer de vuelta a su embajador y ponemos fin a nuestra cooperación militar con las autoridades de facto de Níger porque ya no quieren luchar contra el terrorismo. Se organizará con el tiempo, pero este es el final de esta cooperación, porque no estamos aquí para participar en la vida política, para ser rehenes de prepotentes. A su vez, se generaron posturas alrededor del país conformado por quienes están en contra del golpe de Estado y los que están a favor del mismo, surgiendo en el momento la posibilidad de intervención militar para eliminarla o defenderla, creando un panorama borroso sobre el futuro de esta nación y los cientos de civiles que padecerán las consecuencias. Níger, con un pasado colonial y una actualidad neocolonialista, no ha podido vivir como una nación independiente y próspera. Tanto así que, aunque posee uranio y petróleo, los únicos ingresos que recibe provienen de la agricultura debido a la intervención francesa por controlar los valiosos recursos naturales nigerianos. Aunque este panorama podría cambiar por la situación geopolítica actual, ya que al estar presente en el continente africano, países como China y Rusia, los cuales aportan considerablemente en el crecimiento de diversos países africanos, pues han demostrado posturas muy diferentes a las de Occidente. Pese a existir posibilidades de nuevos paradigmas luego del golpe de Estado de 2023 en Níger, se suma el sentimiento anticolonialista de la mayoría de la población desplazada para huir de la pobreza y de la creciente violencia provocada por grupos extremistas con el objetivo de una mejor calidad de vida. En los años posteriores al golpe no se llegaron a extremos fatales, aunque existe en la actualidad una amenaza mayor para la nación y un peligro potencial en todo el continente, los grupos extremistas. El poder acumulado por estos en la región y cercanías preocupan a Níger y demás afectados. Ante esto, los militares nigerinos y sus aliados planean combatir a los grupos extremistas de la zona sin ayuda extranjera, como antes lo hacían junto con tropas francesas o estadounidenses. Tanta inestabilidad política y conflictividad convirtió a la migración en uno de los temas principales en Níger. Además, las acciones de la Junta para proteger tanto su gente como a los extranjeros deja mucho que desear, luego de responder a las sanciones de la Unión Europea, revocando la ley promulgada en 2015 para frenar el contrabando de migrantes africanos en su ruta para llegar a Europa con el fin de combatir el desplazamiento ilegal.
Los nigerinos que emigran toman como destinos cercanos a Nigeria, Costa de Marfil o Benin, y los migrantes que huyen del conflicto de Malí y de las ofensivas del gobierno nigerino contra Boko Haram al norte de Nigeria, la utilizan como zona de paso para dirigirse a Libia o Argelia, o tomar como rumbo países europeos. Su ubicación en mitad del Sahel y a mitad de camino entre el mar Mediterráneo y el Golfo de Guinea vuelven a Níger en un factor determinante en la migración africana, situación que aumentó conforme los grupos extremistas atacan a los civiles y la pobreza extrema disminuye la calidad de vida. Este accionar de los migrantes creó un panorama desfavorable, en donde se ven muertos y secuestrados por parte de los grupos extremistas y redes de tráfico de personas, además de una acumulación considerable de individuos que, al no lograr sus objetivos, quedan varados en el país donde llegaron, viviendo en condiciones deplorables sin futuro. En 2023, a la nación llegaron 5.000 migrantes deportados provenientes de Argelia, quedando en un interminable limbo en la ciudad de Azamaca. ¿Ves cómo hablo? Estoy temblando, ¿lo entiendes? Estoy pasando por una situación traumática. Siento dolor dentro de mi cráneo ahora mismo. Porque no hay buena comida. No vivo sano. Ni pescado, ni carne, nada para la gente. La gente está sufriendo mucho aquí. La situación es muy difícil y muy dolorosa. El Centro de Salud Integrado de Azamaca, apoyado por organizaciones sin fines de lucro, pidió en su momento ayuda inmediata para solventar las graves vulnerabilidades en las que estaban estas personas, dado que a menos del 15% de estas pudo acceder a un refugio. Además, tomaron en cuenta que muchas de ellas ya llevaban tiempo esperando una respuesta que defina su destino. Los militares y la policía de Argelia nos dijeron que la Organización Internacional para las Migraciones, aquí en Níger, nos enviaría a casa. Llegué aquí el 11 de enero. Ya han pasado 3 meses, se lo digo yo, 3 meses, cuando llegamos aquí. Esto provocó medidas desesperadas ante las altas temperaturas y riesgos sanitarios, llegando a construir carpas improvisadas y contener como pudiesen las necesidades básicas a falta de recursos, llegando a robar animales de los pobladores para sobrevivir. Han llegado a un punto en el que se ven obligados a robar a la población, los animales de la población, para sacrificarlos y alimentarse. No es porque sean ladrones, pero cuando tu estómago tiene hambre, no puedes hacer nada más. Tienes que buscar comida. Somalienses, guineanos, marfileños y congoleños son algunos de los gentilicios presentes entre estas personas que padecieron condiciones inhumanas. Esto ha sido resultado en cierta forma de los intentos de las autoridades por frenar la migración por su territorio y cercanos por su propio medio al separarse, junto con sus dos aliados de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y tratando de revertir el apoyo dado por la Unión Europea, convirtiendo esta práctica en una muy peligrosa que en muchos años tiene un resultado mortal. En 2022, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, en su visita a Níger, hicieron un llamado a la comunidad internacional, solicitando más apoyo para ayudar a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas internamente. Todo esto tomando en cuenta la situación por la que pasaba en el país, además de la importancia de Níger en la ruta migratoria hacia el norte de África y Europa, y a pesar de darse una mesa redonda con autoridades de nigerinos y de representantes de agencias de la ONU, no se pudo dar respuestas concretas, tanto por la gravedad de la situación como por el golpe de Estado que cortó toda opción con entes extranjeros. Las ayudas internacionales, como los centros de acogida en la zona de la vía migratoria, no han podido trabajar correctamente, dado el aumento considerable de personas conforme pasa el tiempo, imposibilitando el desarrollo de una ayuda efectiva ante una situación donde los civiles, al intentar irse de sus países por un futuro mejor, deben lidiar con pobreza y hambre, pero también con un problema mayor que hasta las propias autoridades nacionales e internacionales no han podido controlar: los grupos extremistas.
Níger, al ser mayoritariamente musulmán, logró convertirse en el sitio ideal para muchos grupos terroristas de esta corriente. Destacan Boko Haram, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Walid Abu Saharaui, ISIS, Sahel, ISIS-Wa y el Jinim. Estos mismos operan por las fronteras de Níger, Burkina Faso y Mali, y desde el 2010 demostraron ser brutales y poderosos ante las respuestas de fuerzas nacionales o extranjeras, dado a sus tácticas de guerrilla en Níger y en el Sahel que dificultan el accionar contra ellos. Los ataques y reclutamiento forzosos por parte de estos grupos criminales han sido una de las razones por las cuales los nigerinos y demás africanos huyeron en búsqueda de un mejor futuro. En 2022 se registraron en Níger 180 ataques terroristas, muchos de ellos dejando víctimas mortales y heridos. Aunque parezca asombroso, el terrorismo no es lo único que Níger no ha podido controlar. El cambio climático es un factor determinante en la situación actual de la nación y el continente africano. Ante constantes cambios drásticos con resultados catastróficos, Níger posee características que la hacen una nación vulnerable ante graves consecuencias. Dado a la pobreza extrema provocada por años de colonialismo y neocolonialismo, el país se sustenta en un 80% de la agricultura, dependiendo de las lluvias y la temperatura para poder cultivar y proveer a la población alimentos, algo que se ha dificultado en los últimos casos por las lluvias irregulares, periodos secos cada vez más constante y el aumento de temperatura en la región. Estos factores, aunado a las precarias condiciones en las que viven los agricultores, hacen muy difícil tener una calidad de vida decente, obligándoles a reinventarse, creando programas de ayuda o movilizándose a zonas con mejor futuro. A su vez, se intensifican las tensiones en las familias ante la escasez económica y alimenticia, provocando escenarios de violencia e inseguridad. La crueldad que ha golpeado a Níger en los últimos años no parece ceder, y ante un enemigo que parece no detenerse sino fortalecerse conforme pasa el tiempo, el futuro de la nación africana es borroso. Las decisiones de la junta militar y sus aliados dejaron mucho que desear. A pesar de apoyar el descontento de la ciudadanía y combatir a su enemigo colonial, lo cierto es que mostraron signos de transiciones a elecciones o de cambios significativos en beneficio de la población para un crecimiento económico y mayor bienestar, algo que en el gobierno de Bazoum sí se pudo notar. La crisis humanitaria de Níger es una de las mayores de todas las naciones africanas. La violencia y cambio climático provocó consecuencias devastadoras, aumentando la muerte y hambre en las regiones. Todo esto en medio de cambios políticos drásticos que plantean nuevos paradigmas en la geopolítica del continente, sobre todo por la presencia china y rusa en el continente africano, al actuar de forma diferente a los europeos y estadounidenses. La República de Níger exalta las duras situaciones del continente africano ante el antiguo y renovado colonialismo, sumando el extremismo y la crisis climática que se vive a diario, dejando así a un lado los problemas que caracterizan al continente como la pobreza y las bajas condiciones de vida, por unos más devastadores que conforme pasa el tiempo prometen moldear a la nación y a sus vecinos en formas nunca antes vistas en la historia pasada y moderna. La República de Níger se encuentra en la actualidad tratando de solucionar, junto con sus aliados, la problemática extremista que crece y abarca mayor territorio y presencia. A su vez, los organismos internacionales hacen un constante seguimiento a la situación migratoria que viven este y otros países africanos, cada vez mayor ante el aumento de la violencia e inestabilidad política, a lo que se suma el cambio climático causante de estragos en la vida cotidiana. La comunidad internacional espera que la junta militar en Níger realice las acciones competentes para controlar el paso migratorio por su nación y salvaguardar la vida de sus habitantes y la de cientos de africanos que cruzan este y otros pasos migratorios para huir de la pobreza, la desolación y así encontrar un lugar digno al que puedan llamar hogar. De esta manera es como concluimos el programa del día de hoy. Como siempre, les invitamos a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, también a que visiten las redes sociales de Entre Fronteras. Y mientras tanto, nosotros desde ya tenemos una nueva cita por esa misma pantalla la próxima semana.